Estamos ahora con el contador Carlos Correa para repasar un poco los números y sobre todo la tensión que a veces aparece entre cuestiones económicas y financieras cuando recibimos datos de inflación a la baja, incluso la inflación mayorista tiene muy buenos indicadores por estas horas, pero que se contrapone con lo que vemos en el mercado y acostumbrados o con una gimnasia de larga data a tener cuestiones irresueltas en ese sentido o que cualquier suba muy abrupta nos haga pensar en una situación desembosada que vaya otra vez a volcar a la inflación, siempre estamos mirando qué pasa con el dólar. Y ahora he notado que también con el riesgo país algunos analistas que no eran tan estrictos hace algunos meses están muy atentos. ¿Cómo le va, Correa? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. ¿Estos movimientos del dólar son para sobresaltarse? No, yo creo que no, porque es natural que cuando se afectan tantos intereses y se pretenden hacer cambios tan profundos, bueno, y a su vez alentados por viejos personajes nefastos de economistas, que Álvarez Agis hoy o en estos días, Carlos Heller, todos personajes nefastos que han hecho muchísimo daño al país. Hoy se asustan porque dicen que el dólar al 2% de devaluación mensual es poco y que el gobierno va a tener problema con el dólar y bueno, y son los mismos que apoyaban el dólar de 4 pesos hace, qué sé yo, 15 años y después finalmente se fue de 4 a 9, de 9 a 16 en pocos meses. Entonces, todos esos intereses de Mendiguren, todas personas que realmente le han hecho muchísimo daño al país y que no producen nada, hoy salen a alentar un poco, parecen Maduro diciendo que va a haber un baño de sangre si no gana las elecciones. Bueno, estos personajes hacen lo mismo con el mercado y bueno, obviamente generan ruido, generan volatilidad, pero bueno, es natural. Lo que pasa que quizás muchos pensaron de que un problema tan grave como la cantidad de billones, siempre digo con B larga, billones de pesos que generaron de deuda a través de los pases, las LELIQs, las LEVAQs, bueno, todo eso hay que resolverlo, no se resolvió y no es fácil resolverlo en 7 meses, son muchos miles y cientos de miles de millones de pesos que se emitieron, para rescatarlos el Estado daba bonos y los rescataba los pesos para que justamente evitar parte de la inflación, pero bueno, todo eso hoy hay que atajarlo. Ahora, el gobierno también es corrido por derecha, si se me permite, o por liberales. Algunos asesores que han terminado saliendo de la gestión le señalan el tema comunicación, otros le reclaman que el dólar está atrasado y algunos referentes del propio presidente como Domingo Cavallo o Carlos Rodríguez también son críticos en relación a el nivel de intervencionismo de estas últimas medidas. Sí, yo creo que el tema en ese sentido está puesta una lupa sobre lo que dicen justamente todos estos economistas, que no es posible que el dólar oficial, que hoy está en 945 pesos, vamos a poner un número redondo, que es el que perciben los exportadores y de ahí menos las retenciones, contra un dólar de 1.400 o 1.455 pesos, dicen, bueno, hay una brecha de un 50, un 60%, no es lógico que esos 940 pesos haya una pauta de evaluación mensual del 2,5%, es decir, que va aumentando muy poco el dólar oficial con relación a la inflación del 4 al 5%. Uh-huh. Pero yo creo que ese debate se va a resolver, creo que en el corto plazo, antes de fin de año, y bueno, vamos a ver quién tenía razón, si tuvo que ceder el ministro de Economía y devaluar, que un poco, yo repito lo que uno lee por ahí, que quizás habiendo logrado bajar a una brecha del 20% el dólar oficial respecto del contado con liquidación, por ejemplo. Que al es 15 estuvo la brecha. Bueno, por eso, quizás ahí
podía haber alguna posibilidad, dicen algunos, de haber unificado y sin haber generado más inflación. Pero bueno, eso, como digo, es algo que contrafáctico, que no se puede demostrar si no pasa. Entonces, creo que el hecho de que el gobierno logre por sexto mes consecutivo, un mes de junio, tener un superávit fiscal de 240.000 millones de pesos, esto no existe. ¿Por qué remarca junio? Porque hay aguinaldo, o sea, junio es un mes clave porque se pagaron los aguinaldos y así todo hubo superávit fiscal primario y hubo superávit gemelos que no estaban desde hace 20 años, o sea, también se pudieron pagar intereses y amortización de deuda externa, y el gobierno logró que las exportaciones superen a las importaciones, es decir, los dólares que ingresaron al país por las ventas que hacemos al exterior respecto de las compras. Fue, bueno, positivo este mes de junio y también fue positivo en todo el semestre. O sea, esto, vamos a ser claros, se debe también a una caída muy fuerte del 35% de las compras al exterior, es decir, de las importaciones. Pero bueno, igualmente no deja de ser el hecho de que tengamos un superávit fiscal, un superávit comercial. Mayo fue un mes que por primera vez muestra el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, muestra que hay una recuperación de la actividad económica respecto de mayo del 2023 y respecto de abril del 2024. O sea que este es un dato positivo, salió hoy publicado justamente, y bueno, podría ser el principio de alguna recuperación, que indudablemente no va a ser una V corta, es decir, que no va a haber un crecimiento rápido tan importante, pero bueno, que haya superávit, que haya alguna expectativa de que al menos ya no hay una caída en el nivel de actividad económica, y que haya, hoy se dio a conocer también los precios mayoristas, también bajaron más, o sea, un 2,7% el aumento solamente, digo en este contexto de locura que vivimos, ¿no? Ese debería ser anual, pero bueno, es mensual. Indica que los precios minoristas también deberían seguir ese camino descendente, y lógicamente que todo eso hace que el salario, que si bien vino atrasado respecto de la inflación, del aumento de precios, hoy los salarios con una inflación mucho más baja puede que le empiecen a ganar a la inflación. Es decir, cuando al salario le aumenten el 7% y la inflación sea de un 4 o de un 3, y quizás ahí empiece también, por otro lado, el crédito bancario ha comenzado a tener una incipiente recuperación, porque las tasas, hoy se ofrecen tasas, hay que buscarlo, hay que calificar, un montón de cuestiones, pero se pueden obtener créditos al 19% anual, lo cual era, comparémoslo, todo esto hace 7 meses era el 320 costo financiero total tomar un préstamo, el 85 o el 88 o el 100% anual eran tasas de Suiza para nosotros. Hoy estamos hablando de tasas del 20, del 30% que se pueden conseguir, no la del 20 tan fácil, pero las del 30 o 40%, que bueno, es una tasa realmente significativamente inferior a la que veníamos pagando. ¿Y qué viene? Porque da la impresión que hubo un primer mojón que el gobierno tenía que superar, que estaba ubicado allá por marzo-abril. ¿Qué iba a pasar con la situación de las reservas? ¿Cuántos dólares iba a poder acumular? Y se suponía que en esos meses el campo empezaba a liquidar. El campo, de acuerdo a lo que dijo Pino hace un rato, 50% todavía tiene por liquidar al ritmo en que vayan necesitándolo. Pero con una soja que vale la mitad de lo que valía hace 20 años en ese modelo que usted me decía, y una promesa del gobierno de bajar el impuesto país. ¿Cómo va a ser para equilibrar las cuentas con menos por liquidar, con impuestos por bajar y con quizás la situación de ganancias que no alcance a compensar lo que se pierde por el lado del impuesto país? Y bueno, hay que corregir un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, algo en lo que hay una buena expectativa, esta semana comenzó la moratoria
hoy ya se podían hacer los planes. La moratoria tiene algunas ventajas importantes y hay que decirlo con todas las letras. No es tan fácil lograr beneficio. ¿Por qué? Porque las obligaciones vencidas que entran son aquellas que están vencidas hasta el 31 de marzo. La mayoría de las empresas, con la política que tenía FIP, que venía recibiendo o suspensión de la quit o embargos o un montón de cuestiones, es como que las empresas sí van a poder reconvertir planes vigentes a tasas más baratas. Alguna deuda que por ahí tienen vencida hasta el 31 de marzo, tienen, por ejemplo, si entran en los primeros días, hasta un 70% de condonación de intereses. Después, bueno, de los 90 días esa reducción va bajando, digamos, del 70 al 60, al 50, al 40 y al 20 si entra uno después de los 90 días de puesta en vigencia, que fue esta semana. Y hoy comenzó también a estar activo el blanqueo de capitales. ¿Qué significa esto? Que bueno, el gobierno aspira a recaudar, contestando a tu pregunta, ¿de dónde va a salir plata para cubrir el déficit que pueda generar la falta de liquidación por parte de los emisión exportadores? Además. Claro, y emisión cero. Puede venir plata del blanqueo. El blanqueo ofrece, que también creo que fue una medida que se demoró demasiado, porque ahora hay tiempo hasta el 30 de septiembre, por ejemplo, todos aquellos que quieren blanquear hasta $100.000, es decir, que un grueso de la población que tiene quizá ahorros en caja de seguridad, bajo el colchón, escondido en algún lugar, podría sincerarlo, ir al banco y sin que eso implique pagarle nada a la FIP ni impuesto. Hasta $100.000 paga cero de impuesto y paga cero de sanciones, etcétera. Bueno, ahí puede haber un ingreso, pero bueno, el blanqueo solamente esa exteriorización. Cuando es dinero en efectivo, pueden blanquearse inmuebles, pueden blanquearse vehículos, pero el efectivo tiene solamente hasta el 30 de septiembre. Y después viene un vencimiento también importante en agosto, a fin de agosto, que es ganancias, que lamentablemente también todavía hoy no están los aplicativos en vigencia como para poder presentar las declaraciones juradas, y pensemos que vamos a presentar los impuestos de los contribuyentes de enero a diciembre del 2023, es decir, todo el año 2023, que si hacemos un promedio se vendió todo hasta el 30 de junio del 2023, porque algunas ventas se hicieron en enero, otras en diciembre. Bueno, si tomamos un promedio y un año y 3 meses después, en agosto, septiembre, porque es a fin de agosto que vence impuesto a las ganancias para personas humanas, un año y 3 meses después le vamos a tener que ingresar el impuesto al fisco. O sea que el fisco también, o sea, todas estas demoras no son gratuitas y lamentablemente se demoran, y ya todo el mundo descuenta que el año que viene ganancia no va a vencer en abril o en mayo como venció antiguamente, va a vencer nuevamente en junio, julio o agosto. Entonces hay que corregir todo tipo de distorsiones, infinita cantidad de cuestiones, pero bueno, a la respuesta concreta, por ahí puede haber alguna recaudación, moratoria, impuesto a las ganancias, blanqueo. Me parece que por ahí puede venir una recaudación, aumento fuerte de las cuotas de monotributo. Así que, bueno, todo suma a la recaudación, y yo creo que de alguna manera va a tener que el gobierno darle un mejor tipo de cambio al agro, que hoy cobra de los 940, cobra el 80%, y del contado con liquidación, que está hoy en 1.300, cobra el otro 20%. Le da un dólar promedio, supongamos, de 1.000, y bueno, quizá tenga que hacer algo en beneficio del exportador agropecuario como para que liquide al menos una gran parte de todo lo que tiene pendiente de liquidar. Gracias, Carlos, muy amable. Gracias a vos.